Hermanos y amigos, mi nombre es Misael, soy el invitado de hoy para los que no me conocían. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan hoy y qué bueno es ver a los hermanos que regularmente asisten a nuestra iglesia. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos acompañe en este momento en el cual su palabra ha de ser expuesta. Señor del cielo y de la tierra, te exaltamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres más bueno de lo que nosotros podemos imaginar. Tú eres la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos brindas a nosotros que regularmente nos congregamos en este lugar y a aquellos que nos visitan hoy por primera, segunda o tercera vez. Gracias, Señor, porque has reunido a este grupo de personas para escuchar tu palabra y para exaltar tu nombre a través de las alabanzas, las ofrendas y la lectura y escucha activa de tu verdad. Te pedimos que todo sea orquestado por ti con el propósito de que tu nombre sea exaltado, y es nuestro ruego y petición que de manera particular tú te exaltes en la salvación de aquellos que todavía no te conocen. Que tú, oh Señor, Dios Padre, enseñes acerca y a Jesucristo a aquellos que no te conocen, que tú lo atraigas, oh Señor, a Él en arrepentimiento y fe, porque si tú no lo haces, entonces esto no será nada más que bonitas palabras que puedan salir de mis labios. Pero rogamos y esperamos de ti que tú con tu Espíritu hagas lo que nosotros no podemos hacer. Señor, es nuestra percepción que todo está listo y te rogamos, basados en lo que dice allá en Lucas, ¿por qué no haces tú una fiesta hoy en los cielos? ¿Por qué no hacerlo? Te pedimos, Señor, que así lo hagas. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de quien nosotros deseamos también conocer más, amar más y contemplar su gloria y hermosura. En su nombre nosotros oramos. Amén. ¿Qué carrera voy a estudiar en la universidad?, se preguntan algunas personas. ¿Aplico a tal trabajo? ¿Emprendo o sigo como empleado? ¿Con quién debería casarme? ¿Compro un Honda o un Toyota? ¿Debería irme del país o quedarme? ¿Qué decisión debo tomar? Esas son solamente algunas de las preguntas que muchos cristianos, pero no tan solo cristianos, sino también no cristianos, se hacen constantemente. Y todos buscan respuestas cuando no saben qué hacer o cuando quisieran saber cuál es la mejor opción en un abanico de posibilidades que parecen buenas. Y esa realidad es lo que me ha motivado a iniciar una serie de sermones, las cuales he titulado ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y aunque desde el principio, para que no salgas de aquí, o si eres de Iglesia Fundamento Bíblico, al final del sermón no digas que el predicador te engañó, desde el principio quiero decir que no te puedo prometer que al finalizar este sermón o la serie de sermones sabrás con nombre y apellido quién será tu futuro cónyuge. Pero sí te puedo asegurar que sabrás cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y déjame explicarte un poquito más acerca de eso. ¿Cómo es eso que no te diré de manera específica, pero al mismo tiempo sí te diré cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Deuteronomio 29:29 enseña que hay aspectos secretos de la voluntad de Dios que no nos incumben y que solo nosotros vamos a conocer cuando se cumplan.
Y déjenme decirles, los propósitos y la voluntad de Dios siempre se cumplen. Sin embargo, lo que Dios ha revelado de su voluntad sí es para ti y para mí. A diferencia de esos aspectos secretos de la voluntad de Dios que tú no conoces y que no vas a conocer hasta que se cumplan, lo que Dios sí ha revelado sí es para ti y para mí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que conozcamos cuál es esa voluntad y la obedezcamos. En otras palabras, tú no tienes que angustiarte por si estás cumpliendo la voluntad de Dios secreta. Esa no es tu incumbencia. Lo que sí debes preocuparte es si estás cumpliendo su voluntad revelada. Dios no te va a juzgar en el día final por no cumplir, entre comillas, lo que Él nunca te reveló. Pero sí, Dios te va a juzgar en el último día por no cumplir su voluntad revelada. La revelación de Dios no siempre te dirá con precisión qué decisión tomar, pero sí te dirá o te dará principios que pueden servirte de guía al respecto. Y si lo que haces o decides está alineado con esos principios que la voluntad revelada de Dios te da, entonces tú puedes tener paz en la toma de tus decisiones. Ahora bien, quiero ser específico aquí y explicarte a qué yo me refiero cuando digo o hablo de la voluntad revelada de Dios. ¿A qué yo me refiero cuando menciono revelación? Me refiero específicamente a la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos cuál es su voluntad para nuestra vida, algunos enfatizan o señalan a esos deseos lícitos que Dios pone por su Espíritu en nuestro corazón. Otros destacan la providencia de Dios, dicho de otra manera, cómo Dios guía el curso de la historia, cómo Dios abre puertas aquí, cómo Dios cierra puertas aquí. Y también es válido escuchar el consejo de personas sabias. Ahora, nada debe sustituir la lectura y el estudio de la Biblia. Nada debe sustituir la lectura y el estudio de la Biblia si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque es allí en la Biblia donde Dios ha revelado su voluntad para ti y es allí donde tú puedes encontrar la fuente más segura y la fuente más confiable para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Por eso, en esta serie de sermones que hoy iniciamos, estudiaremos pasajes donde la Biblia menciona la expresión, la voluntad de Dios. Y esos pasajes vamos a ver qué nos dicen con claridad acerca de esta voluntad. Y el primer pasaje nos mostrará cuál es el deseo principal, lo más importante que Dios tiene para la vida de todos nosotros. Ese es el punto de partida en la búsqueda de su voluntad. Y no podemos pasarlo por alto. Escucha, no podemos pasarlo por alto. ¿Por qué no podemos pasarlo por alto? Yo quiero que esto se quede grabado en tu mente. Dios no tiene otra cosa que decirte sobre su plan para tu vida si antes no obedeces este primer llamado que Él te hace en su palabra. Es decir, que si tú viniste aquí porque alguien te invitó, tuviste en un estado de WhatsApp que decía cuál es la voluntad de Dios para tu vida y tú quieres descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, yo vuelvo a repetirte esto. Dios no tiene otra cosa que decirte sobre su plan para tu vida si antes tú no obedeces este primer llamado que Él te hace en su palabra. ¿Y cuál es ese primer llamado que Él te hace en su palabra? Eso es lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Pero antes, yo quiero que ustedes se ubiquen en sus Biblias en Juan capítulo 6. Vamos a ver cuál es el contexto de dos versículos que nosotros vamos a estar estudiando en este día. En Juan 6, como se leyó en la lectura de la palabra de Dios, se nos relata cómo una gran multitud
una gran multitud de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, seguían a Jesús. Impresionada estaba esta multitud por las señales que hacía al sanar a los enfermos. Fue entonces cuando Jesús realizó otro milagro. Tomó 5 panes, tomó 2 pescados, los multiplicó y con esos 5 panes y 2 pescados Él pudo alimentar a toda la multitud. Y no tan solo eso, sino que el relato nos dice que todos comieron hasta quedar saciados y aún así recogieron 12 canastas llenas de sobras. Y después de presenciar esta señal o este milagro tan asombroso, la multitud quiso venir a Jesús para hacerlo rey a la fuerza. Pero él, conociendo sus intenciones, dice el texto que se apartó de ellos y cruzó al otro lado del mar. Cuando la gente notó que Jesús no estaba ahí, ellos se subieron a barcas y lo buscaron con insistencia hasta que finalmente lo hallaron. Sin embargo, cuando Jesús los vio, cuando ellos se acercaron a Jesús, dice el relato que Jesús confrontó la verdadera motivación de la multitud. No lo buscaban porque habían entendido las señales, sino porque habían comido pan hasta saciarse. Fue entonces cuando Jesús se reveló a sí mismo como el verdadero pan que descendió del cielo para dar vida a las personas. Y es en este contexto que Jesús declara con claridad cuál es la voluntad de Dios. Y la vamos a leer en los versículos 39 y 40 de Juan capítulo 6. Dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Solamente hay 2 puntos que vamos a ver en el día de hoy. Y el primer punto, que va a estar basado en lo que dice el versículo 39, lo he titulado La voluntad de Dios para Jesús. La voluntad de Dios para Jesús. Después vamos a ver el segundo punto, la voluntad de Dios para ti. Y vamos a ver cuál es la relación entre una cosa y otra. En el versículo 39 nosotros encontramos de manera clara, explícita, la voluntad de Dios Padre, pero en este caso está aplicada de manera específica a Jesús. Veámoslo brevemente. Si ustedes se fijan en el versículo 39 que acabamos de leer, lo primero que notamos es que Jesús tiene una plena conciencia que Él fue enviado por su Padre con un propósito a este mundo. Y su misión tiene que ver con todo, dice Él, lo que el Padre me diere. O como la traduce otra versión de la Biblia textual, todo lo que el Padre me ha dado. Y la pregunta más lógica es, ¿qué fue lo que el Padre le dio a Jesús? ¿Qué fue eso que el Padre le dio a Jesús? Y déjenme decirles que eso no se trata de objetos materiales. Se trata de personas. Dios le dio a Jesús personas. El contexto inmediato lo confirma. Tanto lo que Jesús ya ha dicho en versículos anteriores, como lo que Jesús dirá más adelante, señala que el Padre, Dios Padre, le entregó a Jesús un grupo particular de personas para que Él no pierda nada. Ahora bien, cuando se habla aquí en el versículo 39 de que no se pierda nada, no se refiere a una pérdida de un billete de 2,000 pesos. Que alguien te entregó 2,000 pesos y te dice, ven acá, ¿dónde está el dinero que me entregaron? No se trata acerca de eso. Por más que duela que se te pierdan 2,000 pesos, no es eso. No es ese tipo de pérdida que Jesús está hablando aquí. Aquí la idea es mucho más seria que la pérdida de 2,000 pesos. Es como si el Padre le dijera a Jesús, tómalos y no permitas que se destruyan. Tómalos y no permitas que terminen en la ruina.
tómalos y no dejes que mueran para siempre. Ahí te los doy. Y fíjense que esta pérdida se contrasta directamente con la resurrección. Eso lo vemos en el versículo 39 también. Juan Carlos Riley dijo o lo expresó así: no dejes que el poder de Satanás me arrebate o te arrebate nada, y que nada sea destruido por su propia debilidad intrínseca. Explicando esto de que no se pierda nada. Dios no quiere que se pierdan. Dios no quiere que ninguno que Él le entregó a Jesús se pierdan, se destruya, termine en ruina o en perdición eterna. Más bien, es como si el Padre le hubiera dicho al Hijo, o hubiera añadido: no tan solo tómalos, te los entrego, sino también resucítalos en el último día. Que no permanezcan en la tumba, que no se levanten para la ruina y la miseria eterna, como ocurrirá con un grupo de personas. Van a ser resucitados, pero para la ruina y la destrucción eterna, como dice Juan 5:29. Pero el deseo de Dios Padre para con Jesús con respecto a este grupo particular de personas que Él les entrega es que no terminen en la destrucción perpetua, sino, dice el Padre a Jesús, que resuciten para una vida, que resuciten para una vida infinitamente mejor que la que tuvieron antes, con cuerpos que ya no son débiles, con cuerpos que ya no sienten achaques, con cuerpos que ya no se enferman, con cuerpos que ya no pueden morir y con cuerpos que ya no pueden pecar. Resucítalos a una vida que es muchísimo mejor que la que ellos tuvieron antes. Y en el versículo siguiente, versículo 40, Jesús añade otra faceta de su misión, y es la de dar vida eterna. Y muchas personas, cuando escuchan de vida eterna, solamente se limitan a pensar que la vida eterna se refiere a que yo voy a vivir para siempre con un arpa en las nubes, saltando de una nube en otra. Pero eso no es vida eterna. Esta vida eterna no se limita a una existencia sin fin. Según Juan 17:3, la vida eterna consiste en conocer a Dios y tener un conocimiento de Él íntimamente. Significa que la vida eterna es tener una relación íntima con Dios. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la vida en abundancia que Jesús promete en Juan 10:10 no solo es una vida en cantidad, no es abundancia en cantidad solamente, sino que es una vida superior en calidad. La vida eterna es sinónimo a esta vida abundante, superior en calidad que Jesús vino a dar. Y esta vida eterna de la cual Jesús habla y que Él dice que vino a dar, comienza aquí y ahora en la tierra y se extiende más allá de la muerte y se completa sin terminarse en la eternidad futura. Eso es la vida eterna. No es solamente vivir para siempre. Es conocer a Dios, tener una relación íntima con Él, tener gozo y satisfacción, calidad de vida que se extiende por toda la eternidad. Y yo no sé si ustedes hasta ahora se han dado cuenta de el enorme peso que tiene esta tarea que Dios encomendó. Dios no solamente le dio a Jesús una tarea de la que los profesores le dan a sus estudiantes y le dicen: para la próxima semana debes traerla. Dios le está diciendo a Jesús: aquí yo te doy un grupo particular de personas y te las doy para que tú no dejes que se destruyan, no dejes que se pierdan, sino que tú las resucites en el día final y que les des vida eterna. Esa es una tarea inmensa. Esa es una tarea que tiene mucho peso.
Pero déjenme decirles, amigos y hermanos, que no hay nadie más capacitado que Jesús para cumplir esa tarea. No hay nadie más capacitado que Jesús para cumplir esa tarea. Y lo glorioso es que según el próximo verso, el versículo 40, Él no solo asumió la misión que el Padre le dio, sino que Él también va a cumplir con toda seguridad esa misión. Obsérvense también los absolutos con los cuales Jesús habla. Él dice, todo lo que me diere el Padre, no algunos, absolutamente todo, y después dice, no pierda yo nada. No es que el Padre me dio el 100% y yo llegué al 99% o guardé al 99.9%. No, Él dice, no se pierda nada. Que del 100% que el Padre me dio, no pierda yo ni un 1%. Y William Hendrickson dice que aquí, en estas palabras hay un llamado que no se puede revocar, una herencia que no se puede arrebatar, un fundamento que no se puede mover, un sello que no se puede quebrar y una vida que no puede perecer. Termina la cita. Y ahí, queridos hermanos míos de Iglesia Fundamento Bíblico, ahí en esas palabras de Jesús, en estos dos versículos, versículo 39 y 40, es que radica la seguridad tuya y la seguridad mía. Ahí es que radica nuestra seguridad. Yo no sé si tú lo habías pensado, pero allí está nuestra seguridad. Tú y yo como cristianos fuimos entregados por Dios Padre a su Hijo. Y Él, Padre, le encomendó al Hijo, cuídalos. Si yo te preguntara qué significa ser cristiano, muchas respuestas pueden surgir. Pero a partir de Juan 6, 39 y 40, ser cristiano significa que Dios Padre me dio a Jesús para que Él me cuidara. Esa es la seguridad. Yo no sé si tú todavía no has entendido cuán seguro es esto, pero permíteme explicártelo. Dios Padre, vuelvo a repetir, entrega a su Hijo un grupo de personas y les dice, cuídalos. Y Jesús, ¿sabes lo que va a hacer? Los cuidará. No por un tiempo, sino que los cuidará hasta el final. Cristiano, es cierto que tú debes cuidarte. Tú debes preocuparte por tu salvación con temor y temblor, pero también es cierto, como dicen estos versículos y otros pasajes de la Biblia, que Dios te entregó a ti a uno que puede cuidarte mejor de lo que tú mismo podrías hacerlo. Dios Padre te entregó a alguien que puede cuidarte mucho mejor de lo que tú mismo puedes cuidarte. Recuérdate esa verdad cuando tú sientas que tu corazón está, como dice aquel himno antiguo, propenso a alejarse. Cuando tú sientas que tu corazón está propenso, como dice ese himno, a alejarse del Dios que tú amas y sientas tu debilidad, recuérdate a ti mismo, Dios Padre me dio a su Hijo y su Hijo me va a cuidar. Tanto en el versículo 39 como en el versículo 40, nosotros vemos un cuidado constante que va desde el principio hasta el final. Ninguno de los que el Padre entregó a Jesús será arrebatado de su mano. Ninguno se perderá en el camino. Todos llegarán hasta el final, porque Jesús mismo lo garantiza. Esa es la voluntad de Dios Padre para el Hijo. Juan Calvino dijo que Jesús, Él no es el guardián de nuestra salvación por un solo día, ni por unos pocos días, sino que cuidará de ella hasta el final.
conduciéndonos, por así decirlo, desde el comienzo hasta la meta de nuestro camino. Termina la cita. Ahora bien, tal vez tú estás ahí sentado y quizás te estés preguntando, ¿y cómo sé yo si soy o si estoy dentro de aquellos que el Padre le dio a Jesús? Tú me acabas de decir que Dios le dio a Jesús un grupo particular de personas para que Él las cuidara, y Él las va a cuidar con seguridad hasta el final. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy dentro de ese grupo de personas que el Padre le dio al Hijo? Y yo quiero responderte con las palabras mismas de Jesús, pero específicamente las que nosotros encontramos en el versículo 37. Dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si ya tú viniste a Jesús, hermano, escucha, si ya tú viniste a Jesús, esa es la evidencia de que el Padre te ha dado a su Hijo. Si ya tú viniste a Jesús, eso es evidencia de que el Padre, tú estás dentro de ese grupo de personas que el Padre entregó a su Hijo. Y si aún no has venido a Él en esta mañana, si tú todavía no has venido a Jesús y tú tienes dudas o temores de acercarte, y si me acerco y si voy a Jesús, sí, yo quiero invitarte a que tú dejes atrás tus dudas y vengas a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes venir con la confianza que brota de estas mismas palabras de Jesús en el versículo 37. Al que a mí viene, no le echo fuera. Que esa sea toda tu confianza, que este sea todo tu argumento. Acércate a Cristo hoy, acércate a Cristo en este momento y dile con fe: Señor, yo estoy aquí porque tú me prometiste que no me echarías fuera, y por eso yo estoy aquí y yo confío en tu palabra. Y con eso llegamos a nuestro segundo punto, que es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para ti. En el versículo 40, Jesús sigue hablando de la voluntad de Dios para Él como persona. Jesús dice, sigue la misma idea de cuál es la voluntad del Padre para el Hijo. Sin embargo, lo que vemos en el versículo 40 no es una mera repetición del versículo 39. En el versículo 40 nosotros vemos un énfasis a la responsabilidad humana. Vemos un énfasis a la responsabilidad tuya y a la responsabilidad mía. Y el contexto deja claro que Jesús no buscaba únicamente que su audiencia acumulara mucha información en su cabeza sobre Él. El propósito de Jesús es que su audiencia, aquellos que escucharan, que tú que estás aquí en esta mañana, respondas en consecuencia a lo que Él nos dice. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que van a recibir lo que Jesús vino a dar? ¿Cuál es el proceder de esos que disfrutarán de estas bendiciones? Jesús lo dice claramente en el versículo 40. Jesús habla en el versículo 40 de ver al Hijo y creer en Él. Ver al Hijo y creer en Él. La vida eterna de la cual hablamos y la resurrección también podemos ver y decir por el versículo 40, esa vida eterna y esa resurrección es para todos, para pequeños, para grandes, para pobres, para ricos, para blancos, para negros. Es para todos. Por eso dice, para que todo aquel. Es para todos, para todo tipo de pecadores, si ven y creen en el Hijo. Si ven y creen en el Hijo. Y aquí habla de ver, lo cual significa mirar con atención, significa mirar con discernimiento, mirar con el propósito de comprender. Y entender eso es importante porque hoy nosotros no vemos a Jesús con nuestros ojos físicos.
Hoy nosotros no tenemos a Jesús al frente para verlo, pero sí podemos verlo al conocer lo que la Biblia nos enseña acerca de Él. Ahora bien, solo conocer acerca de Jesús, solo entender todo lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, solo venir a este servicio y escuchar todo lo que hemos estado hablando acerca de Jesús, no es suficiente. No es suficiente. En el versículo 36 del mismo capítulo 6, Jesús acusó a los judíos precisamente de eso. Jesús dice en el versículo 36 que ellos vieron, pero no creyeron. Vieron, pero no creyeron. Es decir, que aunque el ver es importante, en sí mismo no es suficiente. Por eso Jesús añade que es ver y creer en Él. Ver y creer en Él. La fe produce o procede, mejor dicho, del conocimiento que nosotros tenemos de Cristo. No porque desee algo más allá de la simple palabra de Dios, sino porque si confiamos en Cristo, debemos percibir quién es Él y qué trae Él para nosotros. La fe a la que Jesús se refiere aquí, el creer del cual Jesús habla, y ese creer que salva, esa fe que la Biblia describe, es una confianza o convicción profunda que lleva a un compromiso. Es una confianza o convicción profunda que lleva a un compromiso. Dicho de otra manera, la fe bíblica, no la fe de la cual todo el mundo habla allá afuera. La fe bíblica y la cual Jesús menciona aquí siempre me hace actuar en consecuencia con eso que yo creo. La fe bíblica siempre me hace actuar en consecuencia con eso que yo digo que creo. Por eso Pablo allá en 2 Corintios 4:13 dice, creí por lo cual hablé. Y en Hebreos capítulo 11 se nos presenta una lista de hombres y mujeres que creyeron en Dios y en consecuencia actuaron de una manera completamente distinta a los demás. Por eso yo quiero decirte que la fe que no marca ninguna diferencia en tu vida no es la fe bíblica, es la fe de los falsos discípulos. La fe que no marca ninguna diferencia en tu vida no es la fe bíblica, es la fe de los falsos discípulos. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que tú y yo debemos creer acerca de Jesús? ¿Qué es? Dice el texto, Jesús dice que aquellos que han de recibir vida eterna y que han de ser resucitados en el día final deben ver a Cristo y creer en Él. ¿Qué es lo que yo tengo que creer acerca de Jesús? Primero, debemos creer que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Cómo así? Debemos creer que Jesús es el Hijo del Hombre. Eso es lo que Jesús, solamente aquí en el capítulo 6, Jesús se describió de Juan 6 a sí mismo de esa manera no menos de 4 veces. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Jesús se habla a sí mismo o se describe o se refiere a sí mismo de esa manera. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? Te voy a dar una respuesta corta y después una respuesta más detallada. Creer que Jesús es el Hijo del Hombre, la respuesta corta es creer que Jesús es el Salvador prometido por Dios para salvar del pecado. Creer que Jesús es el Hijo del Hombre es creer que Él es el Salvador prometido por Dios para salvar del pecado. Esa es la respuesta corta. Te puedes quedar con eso y salir con eso de aquí. Ahora hay una respuesta más detallada y es que el Hijo del Hombre, nosotros vemos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, cómo el profeta relata que veía en una visión a uno como hijo de hombre. Este hijo de hombre que Daniel estaba viendo en su visión iba a sufrir,
pero al final iba a tener victoria sobre el enemigo de Dios y sobre el enemigo del pueblo de Dios. Este hijo de hombre era verdaderamente humano, un hombre de carne y hueso como tú, pero al mismo tiempo Daniel en su visión ve que este hijo de hombre tenía o gozaba de privilegios que solo Dios tiene. Gozaba de privilegios como autoridad, gozaba de privilegios como gloria, poder, majestad e incluso adoración de hombres y un reino venidero. Es decir, que este hijo de hombre es también Dios mismo. 100% hombre, 100% Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Ese es Jesús. Eso es lo que tú debes creer. La misión del Hijo del Hombre. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Él vino a salvar, y esa salvación incluye dar vida eterna y resucitar a las personas en el último día. Y tú debes creer que Jesús es el Hijo del Hombre. Tú debes creer que Jesús es Dios, que Jesús se hizo, siendo Dios, se hizo hombre con la misión de salvarte de tus pecados, de darte esa vida que tú no tienes, vida eterna, y de darte la resurrección final en el último día. Pero no solamente eso. También, por el mismo Juan 6, nosotros sabemos que tú y yo debemos comer el pan de vida que es Jesús. Debemos comer del pan de vida que es Jesús. Y yo voy a leer un pasaje relativamente largo, solamente 5 versículos, 53 al 58 de Juan 6. Escuchen lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo. Aquí está Jesús diciendo algo que es completamente cierto, seguro. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo no sé cómo le caen esas palabras a ustedes, pero déjenme decirles que a los judíos, a la audiencia de Jesús en ese entonces, no le cayeron muy bien esas palabras. El que no come mi carne y bebe mi sangre el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y como yo les decía, tal vez esas palabras de Jesús te parezcan extrañas. Tal vez el hecho de que Jesús diga que tú debes comer su cuerpo y beber su sangre sea algo escandaloso para ti, al igual que lo fue para los judíos de aquel momento. Pero debemos entender que Jesús no está hablando de manera literal aquí. Él no está en ningún sentido promoviendo el canibalismo, que tú comas de otra gente. Lo que Jesús enseña es esto. Escucha, ¿qué es lo que Jesús está enseñando con eso? Es lo siguiente: así como tú y yo necesitamos alimento físico para vivir físicamente, también necesitamos de Jesús para vivir espiritualmente. Así como tú necesitas alimento físico para vivir físicamente, también necesitamos de Jesús para vivir espiritualmente. Sin Jesús estamos muertos. Si tú estás aquí y no tienes a Jesús, tú puedes sentirte más vivo, pero estás muerto. Y hay algo más. El pan, Jesús, ¿por qué Jesús habla de pan? Porque, y me llega a la mente ahora un video que dice, Jesús no dice que es la zanahoria ni nada de eso, Él dice que es el pan. Pero precisamente, ¿por qué Jesús dice que es el pan?
¿Por qué él habla del pan de vida? Porque el pan era un artículo de consumo de mayor importancia en el antiguo cercano oriente. Eso era algo de mayor importancia. Sam Allberry lo expresa mejor que yo. Escuchen lo que él dice. En los tiempos de Jesús y en algunos lugares hoy, el pan era la materia prima. Las personas lo comían todo el tiempo, no porque les encantara, sino porque para muchos de ellos era lo único que había. No tener pan significaba no tener vida, era así de simple. Así que cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, está diciendo que es a nuestra alma lo que el pan es a nuestro estómago hambriento. Él sigue diciendo, está diciendo que es el único que puede satisfacernos en el nivel más profundo. Jesús es el único que puede satisfacernos en el nivel más profundo. Es una manera, sigue él diciendo, de afirmar que todas, no algunas, todas las otras cosas que somos tentados a pensar que son cruciales para estar bien, que son cruciales para yo ser un verdaderamente humano, que son cruciales para yo tener felicidad, que son cruciales para yo sentirme realizado, el sexo, el matrimonio, el romance, la amistad profunda. Jesús está diciendo con estas palabras, que esas cosas que nosotros consideramos cruciales, esenciales, no son cruciales, no son esenciales. Y no es que esas cosas no tengan valor, todo lo que yo acabé de mencionar tienen su valor, pero no son lo más importante. Termina la cita. Y esto que yo acabo de decir no es algo distinto a lo primero que dije. Cuando yo hice la pregunta, ¿qué es lo que debemos creer acerca de Jesús? Si usted ejercita su memoria, dije en primer lugar que debemos creer que Jesús es el Hijo del Hombre. En segundo lugar, debemos comer del pan de vida que es Jesús. Ahora, esas dos cosas no son una y dos como si fueran distintas. No. Sino que son sinónimas, son cosas que apuntan a lo mismo. Comer el pan de vida que es Jesús es lo mismo que creer en Jesús. Creer en Jesús es ilustrado con comer de Jesús. No estamos refiriéndonos a dos cosas distintas, nos estamos refiriendo a lo mismo. Pero ¿por qué Jesús no solamente se conforma diciendo, crean en mí como el Hijo del Hombre? Porque Él tiene que ir un poquito más allá e ilustrar y decir, coman de mí. La ilustración de comer el pan de vida le da una matiz al significado de lo que significa la fe. Y creo que nos ayuda y pienso yo, no quiero ser dogmático en esto, pero pienso yo que es la razón por la cual Jesús da esta ilustración. Es para que no nos confundamos, como somos fácilmente confundidos con lo que significa la fe. Y como pasó con muchos de los discípulos, entre comillas, en el mismo Juan 6 y Juan 2, que dice en Juan 2 que Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en su corazón. Hay muchas personas que dicen que creen en Jesús, hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero no es así. Entonces Jesús trae esa ilustración de que la fe significa comer de Él. ¿Qué es lo que nos está dando esta ilustración a entender? Que si tú quieres tener vida, no basta con saber de qué está hecho el pan. Si tú quieres tener vida, no basta con poder distinguir o reconocer la forma del pan. Ni siquiera basta con tú tomar el pan en las manos y partirlo. No basta con eso. Tú necesitas comer el pan si tú quieres
recibir todos los nutrientes y los beneficios del pan. Te pueden dar una lectura en la universidad, Pan 101, de cómo se hace el pan. Pero hasta que tú no te lo comas, tú no vas a recibir el beneficio que el pan tiene para ti. De la misma manera, esto que está ilustrando la fe, de la misma manera, la fe de la que se habla aquí no es simplemente, como yo decía anteriormente, conocer información acerca de Jesús. Tú puedes venir aquí y salir de aquí hoy con más información de Jesús de la que tú tenías y aún así salir muerto de aquí. Creer en Jesús no es solamente tener mucha información de Jesús. Para creer en Jesús y ser beneficiado con todo lo que Jesús promete darte, tú necesitas confiar, tú necesitas apropiarte, tú necesitas entregarte, tú necesitas apoyarte en Él para recibir vida eterna. Es más que una mera información en tu mente. Tú necesitas entregarte todo a todo lo que Él es. Y en cierto sentido, déjame decirte que tú nunca podrás comprender plenamente lo que significa esto de tener fe en Jesús, de comer del pan de vida, hasta que tú lo experimentes por ti mismo. Porque es muy diferente tú tener una teoría que tener la experiencia misma. Así que, déjenme decirles, hermanos y amigos, que Jesús, recuerden lo que pasó, Jesús alimentó a más de 5,000 personas. ¿Dónde está Jesús? Se montaron en la barca, fueron a buscarlo, cruzaron el mar y dice, wow, ¿cuántas personas en búsqueda de Jesús? Cualquiera pensaría eso. ¿Cuántas personas que quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas que vieron las señales? Quieren más de Jesús. Y Jesús dice, ustedes no vinieron aquí porque vieron las señales, sino porque yo les llené el estómago. Jesús, escucha, no está interesado en ser simplemente quien llena tu estómago vacío. Jesús no está interesado en ser solo quien provee para tus necesidades económicas. Jesús no está interesado en ser únicamente quien te sana de una enfermedad. Jesús no está interesado en tener una relación ocasional contigo. Cuando yo veo ese tipo de personas que quieren buscar a Dios en un tiempo y después se olvidan de Dios, eso no puedo encontrar otra palabra, pero me da asco. Yo busco de Jesús y quiero de Jesús ahora. Y si lo consigo, ya me olvido de Jesús. Yo no sé quién es Jesús. Hasta que encuentre otra necesidad, otra enfermedad, otra que me provea para esto. Jesús no está interesado en una relación así contigo. Jesús no está interesado en ser tu consejero personal del que tú tomas algunos consejos y rechazas otros. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esto? Esta. Ok, esta no me gustó mucho, pero dame esta y me quedo con esta. Voy a modificar esta. Jesús no está interesado en ser eso para ti. No. Jesús está interesado y quiere, y el Padre también quiere que Jesús sea tu todo, nada más, menos que eso. Tu todo, tu suficiente Salvador y tu único Señor. Por lo tanto, ve a Jesús en esta mañana y en este día y encuentra en Él todo lo que Él es y todo lo que Él promete hacer por ti. Si de verdad tú has creído en Jesús, si de verdad tú has comido del pan de vida que es Él, entonces recuerda que yo te decía que esta fe, si es la fe bíblica, si es la fe que te salva, esto va a tener implicaciones en tu vida.
esto va a cambiar tu vida, eso va a transformar tu vida. Si tú verdaderamente has comido del pan de vida que es Jesús, si tú verdaderamente has tenido esta fe bíblica de la cual Jesús habla, entonces, si no lo has hecho todavía, reconcíliate con Dios por medio de Jesús. Pídele que te transforme de una criatura de Él que va camino al infierno a un hijo que es heredero del cielo. Pídele que te perdone por querer vivir a tu manera, por poner a otras personas, por poner a otras cosas en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y renuncia a buscar en la creación la satisfacción, la plenitud, la realización que tú únicamente puedes encontrar en Dios. Haz todo eso confiando solamente en los méritos de Jesús. Los méritos de Jesús porque fue Él quien vino a dar su vida por pecadores como tú y como yo. Él fue quien dio su cuerpo y ese cuerpo fue partido como se parte un pan y su sangre fue derramada hasta la última gota para que hoy tú y yo tengamos vida en Él. Y si tú todavía no lo has hecho, si tú todavía no has hecho eso, nuevamente te invitamos en este día, hazlo y no lo hagas mañana, no lo hagas dentro de una hora, hazlo ahora. Cree en Jesús, come del pan de vida. Solo así tú podrás tener vida eterna, solo así tú podrás tener la seguridad de ser resucitado para vida en el día final. Solo así. Quiero hablarte a ti, cristiano, antes de finalizar y decirte algo tan obvio, pero al mismo tiempo tan necesario como lo siguiente. No dejes de creer en Jesús. No dejes de creer en Jesús, porque tú no lo necesitas de vez en cuando, tú necesitas de Jesús siempre. No importa si tú te convertiste en cristiano ayer o tú te convertiste en cristiano hace 50 años. Tú sigues necesitando a Jesús y la manera en la cual tú te apropias de Jesús es a través de la fe. Sigue confiando en Él, sigue abrazándolo, sigue depositando toda tu confianza en Él, sigue apoyándote en Él, sigue entregando tu vida a Él. Dentro de todo lo importante que existe en tu vida y en este mundo, Él es lo más importante. Nadie puede satisfacer tu alma como Jesús lo puede hacer. Por eso, hermano, alégrate de que Él sea tuyo o alégrate de que tú seas de Él, aun cuando tú pierdas o no tengas todo lo demás. Él es suficiente. Como dijo Agustín, y con estas palabras termino, aquel que tiene a Jesús y todo lo demás, no tiene más que aquel que tiene a Jesús y nada más. Repito, aquel que tiene a Jesús y todo lo demás, no tiene más que aquel que tiene a Jesús y nada más. Oramos. Señor, gracias por Jesús. Gracias por la seguridad que tenemos en Él. Y gracias porque si hoy muchos de nosotros hemos cumplido esa voluntad tuya, no es debido a nuestros méritos, no es debido a nada más que tú, oh Padre, nos entregaste a Jesús. Tenemos la seguridad de que así permaneceremos para siempre. Que esta seguridad pueda hacernos perseverar, seguir abrazando a Jesús como nuestro todo, como nuestro gran Dios, como nuestro Salvador suficiente y como nuestro único Señor, aún en las oposiciones que enfrentemos en nuestra vida.
Y te pedimos, oh Señor, que hagas una vez más lo que solamente tú puedes hacer con aquellos que están entre nosotros y todavía no te conocen. Ellos hoy han visto a Jesús, ellos hoy han acumulado información acerca de Jesús, pero eso no es suficiente. Ellos necesitan creer. Y te pedimos que ellos puedan salir de aquí comiendo del pan de vida que es Jesús. Todas estas cosas te las rogamos, pedimos y agradecemos en su nombre. Amén.